Muy buenas chicos, hoy hablaremos sobre esquematización de servicios de datos. Esta es la cuarta sesión de SSU. Ya saben, mi nombre es Álvaro Antonio y Escudrino. Y bueno, hoy día hablaremos sobre esquematización de servicios de datos. Primero, detallaremos un punto que son los datos. Los datos representan un fragmento de una capacidad, medida, descripción o palabra, los cuales son agrupados o clasificados de una determinada manera para generar una información. ¿Ok? El cómo los empleemos luego va a depender de cómo los asimilemos con nuestras situaciones. Por ejemplo, pueden ser datos para un servicio, para información previa, para entradas y salidas, también hay datos de entradas y salidas, y otros tipos de datos. Ahora, hablamos de los datos anteriormente, pero ¿qué son las bases de datos? Una base de datos es un conjunto de datos eh, perteneciente a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. Esto es lo que prácticamente decimos, lo que muchos de nosotros nos encargamos o hacemos. Con respecto a esta idea, o en qué se basa esta idea, por decirlo así, se basa en la contextualización de que yo tengo uno a muchos datos y necesito llevarlo a una situación propia en donde me sirva para mi propio servicio, ¿ok? Vamos a asimilar eso. Entonces, tenemos tipos de bases de datos, entendemos, ¿no? Ok, por decirlo así, tenemos tres tipos de bases de datos, en este caso, pero son según su integración. Por ejemplo, sabemos que tenemos la local database, el cloud database y el double database. Ahorita te voy a explicar cada uno. Por ejemplo, el local database da a una situación de integración donde prácticamente todos los datos son almacenados de forma local en nuestro computador. ¿Qué implica esto? Que no existe un segundo lugar donde se guarde toda la necesidad que tenemos dentro de nuestra computadora. En caso de fallar o llegar a fallar la computadora, es más posible que se pierdan esos datos, ¿ok? Eh, Muchos de nosotros no los recomendamos. Es más, no deberían recomendarse. A menos claro que tengas una NES que guarde por cuatro secciones enteras en discos duros todos los datos que estás almacenando. Pero, ¿y los que no tenemos? ¿Cuál sería la opción más viable? Hicimos todos. Eh, bueno, no existe una opción más viable. Hay que asimilarlo eso. Entonces, hay que llegar a la conclusión de que necesitamos mejorar nuestros datos, necesitamos conllevar esos datos a una mejor situación y llevar la situación del data a una simple zona en donde podamos mantenerlos sin que estos perjudiquen o se deterioren a largo plazo. Entonces, vamos a hablar luego de Cloud Database. Cloud Database viene de la significancia nube de datos, ¿ok? Cuando existen varios puntos o varios elementos de datos conectados a una nube principal, va dirigido a un proceso en donde prácticamente se hace una adjunción entre los datos, ¿vale? Y todos los datos son asimilados a través de lo que llamamos Internet. Entonces, Internet nos da los datos, nosotros regresamos datos a Internet y así sucesivamente es un ciclo de inicio y sin fin que fácilmente se puede aclarar más adelante, ¿ok? Por ejemplo, ahorita tenemos el Double Database. ¿Okay? ¿Qué es Double Database? Double Database es un término que llama también híbrido de datos, o sea, la hibridación de estos dos anteriores en uno solo. Es la opción más viable y la que más se usa o la que se debe usar en las empresas de alto calibre. Y por otra parte, recordemos que habíamos hablado antes de cómo funciona la creatividad en un tema anterior del CSU3. Hablábamos de cómo funciona, no, SSU2, cómo funciona la creatividad en los equipos. Pues esto prácticamente es como decir una zona donde yo almaceno todas las posibilidades que tengo y son subidas a la vez a otro repositorio más grande llamado Cloud, ¿ok? Cloud, que es la nube de Internet, o Cloud, que es Internet, realmente. También remite datos y envía. Es como decir tener un backup, o sea, un backup que me permita
restringir y asimilar datos en caso de una emergencia. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este? ¿Y cuáles son sus desventajas de cada uno? A ver, la desventaja del local database es que todo lo tienes almacenado en un solo local, pero la ventaja es que todo, o sea, va a estar almacenado ahí también. O sea, ¿qué te digo? No necesitas depender de internet para que funcione. Esa es la ventaja del local database. La desventaja es que todo se puede perder en cualquier error pequeñito que cometamos o cualquier error grande que se pueda hacer. Ahora, cuando hablamos de Cloud Database, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que pues no tienes que tenerlo todo almacenado en tu computador, sino que todo está almacenado también en la nube. Entonces, muchos de los elementos son bajados de la nube sucesivamente y no pasa nada. Ahora, el último elemento que hablamos de híbridos database, o sea, los elementos híbridos de bases de datos, o también conocidas bases de datos híbridas, hablamos de una base de datos que almacena, pero a la vez lo almacena dentro de mi computador. Entonces, ¿qué debería hacer ahí? ¿O cómo debería sustanciar ese elemento? ¿Qué debería hacer luego? Ok. Luego, esos datos son los que es almacenado, suben a la nube. Pero también recordemos que podemos establecer protocolos para esto. Por ejemplo, que hay un protocolo de seguridad que antes de entrar al proceso cloud, o sea, que antes de entrar al proceso cloud, haga una simulación de procesos y variables. Por ejemplo, yo le puedo decir al elemento que mantenga una capa de seguridad. Ahora, ¿cómo hablamos de capas de seguridad si no hemos visto ciberseguridad? Claro, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante, no se preocupe, y vamos a hablar más a detalle sobre estos puntos de seguridad. Ahora, para hablar por último, tengo aquí también una última referencia. Sorry, chicos, me pasó muy rápido. Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Y esto es posible? Ok, digamos que esto es una representación gráfica. En sí esto no sucede así, porque esto, como lo vemos en la representación, no es posible. No es posible, chicos. Vamos a aclarar algo. No una computadora porque tenga en Wi-Fi va a estar conectado a la nube. No, existe un protocolo de seguridad. Y los protocolos de seguridad, al menos lo más básico, el más básico es este. Y eso es, miren, me pasa un gatito. Bueno, ok. ¿Cómo puedo decirlo? Mira, yo como user, o sea, usuario, tengo a la vista un computador y el computador remite hacia mí, ¿ok? Todo va a remitir, enviar y volver. Es como un ciclo cadena donde todo regresa, ¿ok? Como un círculo vicioso donde todo regresa. Entonces, mi usuario, que soy yo, a través de la vista, ejecuta un montón de acciones que me permiten llenar tal vez un formulario en Internet. Luego, esto controla a través del cortafuegos, por cierto, esto es una pared, un Firebox, que prácticamente lo único que hace es definir si los puntos principales que yo estoy enviando tienen mucha remitencia o no. ¿Y por qué eso irá? Porque pues, cortafuegos es porque básicamente estamos pasando el elemento TMP, que significa temporal de vectores. Y a muchos temporales, bueno, en este caso es una base de datos súper avanzada porque prácticamente estoy definiendo que tenemos un temporal y este temporal como tal sobreexiste en el elemento. Sobreexiste en el elemento y llega hasta mi Firebox. Entonces, ya, definiendo que tenemos un temporal aquí, miren, tenemos un temporal, porque es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Ya, remito el elemento si es que es HTTPS, o sea, si es que es un elemento seguro me va a remitir la base de datos que está acá. Y esta base de datos tipo cloud tiene un escudo que indica que tiene un protocolo de seguridad, en donde prácticamente envía, es verdad, envía hacia la API. Esta es una API, por cierto, esta es una API de data. Y la API reacciona. Y como decir, yo libero algo, como decir, yo libero el monstruo. Y encontramos que la API se libera a sí misma y envía un pequeño dato o un flujo de datos a mi nube. A ver, en caso yo prácticamente haya pedido que solo me pase un dato, pues esto pasa, que yo le pido que libere algo y la API lo libera por mí. Y prácticamente llega de nuevo hacia mi vista para yo poder verlo. Ahora, en caso de yo remita algo hacia la nube, prácticamente también pasa lo mismo, pero pasa por un Firebox, que prácticamente indica que es seguro y que no. Porque sí, también hay Firebox para Internet, o sea, que hay que similar eso. Firebox también funciona para Internet. No sé si han visto la formativa de Windows,
que te da entrada y dice, ¿deseas usar por ejemplo, naturalmente no viene marcado, pero si quisiera una persona normal o una empresa, decirle, sí puedes, decirle al Firebox que reseccione o evalúe si las páginas son HTTPS. Y lo vemos muy a menudo, por ejemplo, cuando Chrome dice, esta página no funciona porque tenemos un problema de seguridad, ¿ok? Y créanme, no es lo que creemos que la nube recepcionó por nosotros y nos mostró eso, no, es que prácticamente Chrome ha sido interceptado por la Firebox y está definiendo los parámetros que debe cumplir Chrome para que nosotros podamos ver algo, un contenido. Y bueno, recomendación, no entren a páginas que digan HTTP. Es lo que dirían muchas empresas, pero por otro lado, esas páginas HTTP muchas veces no tienen protocolo de seguridad porque se les hace difícil conseguir uno, ¿ok? Conseguir un HTTP es, bueno, es fácil. Conseguir un HTTPS es aún más difícil de lo que creen porque existe pagos, existen limitaciones y a veces las empresas no tienen suficiente soporte, al menos si empiezan, con cuanto un costo mínimo para ir. Ok, sin más que decir, bueno, me despido. Muchas gracias y espero les haya gustado esta presentación corta de cómo funciona en sí este tipo de datos, ¿vale? Ok, muchas gracias y hasta aquí.